de siempre esta garganta es nomás vibrando el hueco que multiplica los ecos de tu palabra que canta, y entre los yermos me planta verdores de sementera y alienta cual si estuviera por abrirse como flores. Ay, musa de mis amores. Estamos escuchando, ¿te gusta este tema, Gerardo? Me encanta. Te suena conocida la voz, pero seguramente el tema no lo tenés tan conocido. No, pero esa cadencia, sí. Porque estamos escuchando Invocación, el tema con el que abre Tiempo y Lugar, el nuevo disco de Jorge van der Molen, a quien tenemos el gusto de recibir en los estudios de nuestra radio. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar acá. Espectacular. Gracias por la invitación. Felices, ansiosas. Estuvimos toda la mañana muy ansiosas de recibirte. Bueno, para mí un gustazo. Sobre todo porque escuchamos el disco y nos pareció precioso. No sé qué, Bueno, no sé cómo fue el trabajo, cómo fue el desarrollo, porque fueron varios años de producción. Sí, fue mucho tiempo, un poco demasiado, ¿no? Pero igual fue mayormente en los últimos 2 años se fue completando un proyecto que ya venía desde antes de la pandemia, pero la pandemia suspendió unas cuantas cosas. Y en el medio, bueno, uno tampoco se apura tanto porque al no tener ningún tipo de compromiso con un sello discográfico o con nadie te está obligando. Claro, eso es una macana también por un lado, ¿no? Claro. Porque el tiempo va pasando. Así que no son canciones nuevas, hay que decir, algunas son nuevas y otras ya tienen un tiempo como que vienen desde el último disco del año 2014, algunas cosas son de aquella época. Inclusive algunas las venía incorporando a los repertorios mientras todos estos años, ¿no? Pero sí son canciones inéditas hasta ahora. Y algunas son relativamente nuevas, en cuanto a que fueron compuestas hace poco tiempo, ¿no? Así que de inéditas, pero no todo nuevo. No todo novedad, pero sí inédito. Y sí, bueno, escuchando ahí, digamos, vas navegando entre el folclore, pero no solamente, sino también entre otros ritmos, y me parece, digamos, ¿cómo fue ese armado del disco? ¿Cómo pensaste vos este disco Tiempo y Lugar al momento? ¿Cómo fue naciendo? Mira, en general uno trata de buscar en un repertorio más amplio, porque algunas cosas quedaron afuera. Uno va tratando de ver qué es lo que puede formar parte de ese cuerpo de repertorio y qué es lo que menos suena en el conjunto, lo va dejando de lado. Y respecto del género, ¿no? Porque siempre uno se pregunta, bueno, estaremos haciendo un disco para que lo escuchen principalmente aquellos amantes del folclore, aquellos amantes de la música urbana, pero bueno, en definitiva, todos los discos anteriores son una mezcla también, porque nunca fueron discos homogéneos en cuanto a que grabé estrictamente baladas o que grabé estrictamente canciones de rasgos folclóricos. En todo caso, tiene que ver con una influencia múltiple que uno ha tenido y entonces van apareciendo canciones de rasgos como la de recién, que es estrictamente una milonga, ¿no? Claro, sí. Y después hay otras que uno no podría decir qué es específicamente, ¿no? Si es una balada o qué, pero uno se da cuenta que es parte de un género urbano. Claro, vos sabés que hablando de eso, a mí siempre me llamó la atención, digo, qué poco conocimiento musical. Mirá que estudié guitarra alguna vez y piano, y me gustaba mucho, pero digo, qué poco conocimiento cuando me dicen, no, porque es un ritmo 2x4, 4x3, 3x12, y que tiene también un toque de esto y toque de aquello. La verdad, nunca entiendo. Sí, obviamente uno reconoce el ritmo puro, un tango, por ejemplo, una balada, bueno, un rock, lo que sea, pero hay veces que te sorprenden, ¿no? Diciéndote que tiene un poquito como que es un combo, o sea, bueno, ¿no? Hay una cosa real en nuestra música que siempre existió una tensión fuerte entre todo lo que podríamos calificar como tradición dentro de todas las especies musicales y las sucesivas rupturas y periodos de transformación que van cada una de esas especies sufriendo a partir de la incidencia de determinados compositores. Evidentemente, por ejemplo, lo más
lo más a mano que tenemos siempre para evaluar es lo que pasó con Piazzolla respecto del tango, claro, sí. ¿no? Al incorporar ciertas cuestiones armónicas y rítmicas que antes no habían sido usadas, pero esa tensión está en realidad en todas las especies musicales argentinas. Y tenemos ese inconveniente y además el otro, que es el que las especies de diferentes regiones de Argentina solamente se conocen cada una en su región. Tenemos poca información de la música chamamecera aquí, a pesar de que somos del litoral. Tenemos muy poca información de la música de Cuyo, pero los cuyanos tienen una producción impresionante de su propia música. Tonada. ¿No? Claro. Tonada y cueca, por ejemplo. Cueque, claro. Sí, muy fragmentado. Muy fragmentado, y bueno, y me parece que en ese sentido nos faltaría integrar todo eso en sistemas educativos que contemplen eso, porque nos estamos perdiendo una buena parte de la cultura argentina. Sí, a veces cuando llega un hit, por ejemplo, de esas expresiones musicales, uno cuando ahí pasa a conocerlas, ¿no? Sí, bueno, es muy importante porque justamente esos hits están de la mano de intérpretes particulares que tienen mucha potencia interpretativa, y entonces uno dice, mira, yo no conocía esta, si yo no lo Claro. no lo escuchaba por este intérprete, no sabía de la existencia de esta obra, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la importancia de los intérpretes, porque son los que hacen funcionar el repertorio, que muchas veces, la mayor parte de todo lo que se crea está oculto. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Porque no se termina de grabar, o porque se graba e inmediatamente se olvida, porque no se difunde o porque no circula. De manera que hay una enorme parte de lo creativo que queda sumergida, ¿no? Sí, pienso también inclusive como hoy en día que quizá con las plataformas y demás pareciera que tenemos el universo al alcance de la mano, y que muchas veces también eso hace difícil que salgamos a conocer, que conozcamos nueva música, como que a veces uno se queda con lo que ya está, lo que ya tiene conocido, a pesar de esa cercanía. No sé, como que siento que puede funcionar como un doble filo. Además es tan abundante lo que hay que es muy difícil buscar y seleccionar, porque además uno no tiene todo el tiempo del universo para escuchar todo lo que sale. Y por otro lado, es mucha la presión de la novedad. Es mucha la presión de la novedad y de la fragmentariedad que nos propone todo el tiempo las redes y las plataformas. De modo que en esa vorágine nos perdemos algunas cuestiones que son importantes, que tienen que ver con un acervo que lo vamos perdiendo, ¿no? Estaría bueno tener todo el tiempo del mundo o cierto modo de seleccionar como para que nos deje escuchar cuáles son los antecedentes de todo esto que estamos escuchando ahora, ¿no? Para no perder de vista, bueno, cuáles son los orígenes, porque ahí en los orígenes hay algunas cuestiones que con el tiempo sí necesariamente se van perdiendo. Es difícil encontrar que las generaciones nuevas rasguen del mismo modo que los viejos algunos géneros en particular. Por darte un ejemplo, ¿no? Sí. Y ahora, pero ya que lo mencionás, en medio de esa vorágine, vos decís, uno está con su guitarrita, ¿qué hago yo? Dice, ¿no? O sea, ¿cómo, o sea, ¿qué es lo que te surge ese interrogante, ¿no? De que, bueno, ¿qué puedo aportar? Bueno, lo primero que, mira, a mí me parece muy importante Juan Falú, por ejemplo. Sí. Juan Falú tiene la propuesta de un creador, porque él tiene composiciones propias, muchas y muy bellas, pero es un solista que además milita su formato de solista, que es el formato original, digamos, en el folclore, uno de los formatos originales, pero tiene también la cuestión de que revisa siempre el repertorio anterior. Y es una cosa que ha hecho también, por ejemplo, Juan Quintero con el grupo Patio, por ejemplo. Entonces, cuando uno tiene la guitarra en la mano, lo que puede hacer es eso. Primero, revisar todo lo anterior, ¿no? Y después está la posibilidad de ver qué es lo que tiene uno para decir, si es que tiene algo para decir, ¿no? Entonces, bueno, aparece en todo caso la palabra propia ahí,
y esa palabra propia empieza a navegar en el río de la evolución, en el medio de todo ese cancionero, ¿no? que ahí va. Una parte se pierde, otra parte permanece a flote y dura un montón de años. Me parece que funciona así, más o menos. Claro, sí, mi pregunta iba porque me da la sensación de que esa vorágine que vos mencionabas es algo novedoso, ¿no? En nuestro planeta. Antes los géneros duraban mucho más tiempo, era más estable, digamos, o sea, uno podía dedicarse a un género musical, quizás ir incorporando otras cosas, pero más tranquilo. Y ahora da la sensación de que vamos a 1000, digamos. Bueno, habría que preguntarse cuál es el origen. A lo mejor hay un origen sistémico en esa cuestión, que no solamente abarca lo que es consumir música o difundir música, sino que tiene que ver con todos con todas las categorías de nuestra vida, que tiene que ver con en todo caso con producir y consumir, a la velocidad que necesitamos hacerlo o a la velocidad que acostumbramos a hacerlo sin necesitar hacerlo. Entonces, revisemos el sistema, sí, en todo caso. Pensaba un poco en esto, digamos, cómo es el proceso, porque vos tenés, digamos, temas de melodías muy, muy características, que reconocemos que la población que se han aquerenciado mucho, que las hemos tomado en nuestro cancionero popular, pero también unas letras que, digamos, que tienen mucho para decir. ¿Cómo es ese trabajo o qué, digamos, qué está primero, la melodía o la letra, o cómo lo pensás particularmente al momento de componer? Mira, yo te puedo hablar de lo personal, pero también hablar un poco de lo que le pasa a los cercanos, ¿no? A los que tengo alrededor. Y me parece que esas puertas de entrada, que son múltiples, porque en el lenguaje musical todo el aspecto rítmico es una vía de entrada, porque siempre se piensa cómo se va a llevar esa idea que tengo, es decir, qué tipo de tempo va a tener para eso, qué rítmica, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con lo melódico y lo mismo pasa con las secuencias armónicas, y todas son puertas de entrada, pero del mismo modo en el otro lenguaje, las palabras, una idea suelta que anda por ahí, una frase, un verso que uno deja anotado para más adelante, puede ser el inicio de una idea. Y después secuencialmente viene todo ese trabajo de negociación entre los dos lenguajes, ¿no? Entre la letra y la música. Por ahí, en lo particular, a lo mejor probablemente arranque más frecuentemente desde la letra, en mi caso, pero hay mucha gente que arranca desde lo melódico. Claro. Y tenés, así que decías esto, anotaciones o frases, ¿tenés algún cuadernito donde vas dejando y decís, che, uy, esta idea, o escuchás a alguien y decís, che, qué buena frase esta, ¿tenés un registro ahí? Sí, intento tenerlo, y me daba mucho más resultado cuando había lápiz y papel, porque ahora tengo carpetas en la computadora, pero no siempre tengo la computadora a mano para anotar lo que va apareciendo, ¿no? De modo que esa idea suelta que aparece es cuestión de no dejarla pasar. Por ejemplo, en el caso de Sandra, con quien estaba hablando, de Sandra Corizo, que es una gran creadora, Sandra tiene la idea de tirar las ideas, tirar 2 o 3 cosas posibles y dejarlas descansar, reposar, dejarlas ahí para reconsiderar al cabo de 2 o 3 días, a ver qué queda, qué suena de todo eso, ¿no? Y en otros casos, algunos estamos mucho tiempo encima de una idea hasta que nos hartamos y después dejamos, ¿no? Son como 2 formas de trabajar distintas. Las dos son muy interesantes, porque la otra cuestión de improvisar cosas muy breves y después retomarlas, también te digo que da buenos resultados. Bueno, pero invitamos a quienes vayan mañana al Teatro de Plataforma La Bardén, si alguien quiere llevar un cuadernito y un lápiz para dejarte de regalo y sacarte la compu de encima. No, pero bueno, contanos esto, mañana de sábado te vas a presentar a las 21, vas a presentar tiempo y lugar. Sí. ¿Qué va a pasar en el show? En el show vamos a tocar con Fernando Silva, que tocó bajo o violonchelo según las canciones en una buena parte del repertorio del disco. Vamos a tocar todo ese repertorio en el mismo orden en que lo presentamos en las plataformas.
a pesar de que sea un orden que probablemente no sea escuchado en el que uno propone, pero nosotros... Pero es importante, ¿no? Digo, Sí, los artistas sí, piensan en que sí, hay un orden para que sí, después venga la gente y lo pongan aleatorio. Sí, está bien. Pero bueno, ahí lo vamos a presentar en ese orden. Va a estar Juan Quintero como invitado, porque además cantó y tocó la guitarra en una de las canciones. Sí. Y bueno, vamos a hacer eje principalmente en la presentación de todas las canciones del repertorio del disco. Bien. Y después vamos a complementar con lo que podamos, con lo que tengamos ganas, con lo que nos pidan, en fin. Bien. Como para ir cerrando la idea, ¿no? Considerando que a veces uno puede pensar que tal vez 12 canciones sean poco para un repertorio, pero no lo son, pero bueno, hay también un poquito de arrimarse a las cosas más viejas. Para recuperar, para volver, esto claro, que decíamos volver, que si no, claro. no. Y que dialogan mejor con uno, con la propia sensibilidad, y que por ahí dialogan mejor con el público también, ¿no? Hay muchos saludos, mucha gente que te manda saludos. Alguien que pregunta, ¿no puedo comprar las entradas desde la plataforma Labardén? Y pregunta si hay entradas todavía. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo entiendo que hay entradas. Quedan poquitas, nos dicen acá, Lucre, que nos tira la data. Así que apúrense y acérquense al teatro, si no. Alguien que pregunta si te animas a grabar Tierra Santa. Sí, un oyente. No sé qué es. El tema de Trueno, Tierra Santa, que hicieron, no sé. Mirá, como animarme, yo me he animado a muchas cosas, claro, pero tendría que ver. Hay que ver si Trueno se anima a invitarte. No, hay que ver de qué se trata. Yo reconozco que hay mucho repertorio nuevo que no conozco, pero claro, como animarme, casi te diría que sí. Perfecto. Bien, bueno, inquietudes de la audiencia. Retroceder solo para tomar impulso. Claro, inquietudes de la audiencia. Bueno, recordamos entonces, ya nos quedamos sin tiempo, nos encantaría poder charlar un rato más, pero les decimos, quedan pocas entradas para mañana, sábado 21 horas, en el Teatro de Plataforma Labardén, ahí Mendoza, 1085. A quienes no les funcione la página, se puede acercar a la boletería del teatro que tiene... tiene venta física, así que también está bien volver un ratito a lo físico. Sí, seguro. Recuerden llevarle el regalo mañana a Jorge, un cuadernito y un lápiz. Y bueno, gracias Jorge por venir. No sé si algo que nos haya faltado. No, está todo, y les agradezco yo de mi parte este diálogo y esta bienvenida y esta posibilidad de diálogo con la audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Bueno, y esperamos a quienes no puedan mañana acercarse porque se quedan sin entradas o lo que sea, vayan a las plataformas a escuchar Tiempo y Lugar. Muchas gracias, Jorge, por haber venido.